Buenas tardes. En nombre del Servicio Nacional del Adulto Mayor, les damos la bienvenida a la tercera jornada de capacitación del ciclo Modelo de Atención Centrado en la Persona. Mi nombre es Nicole Camposaro, soy encargada nacional de supervisión ELEAM y seré la moderadora en esta instancia. El día de hoy desarrollaremos la tercera jornada de este ciclo compuesto por 4 sesiones. Les recordamos que si no pudieron asistir a las primeras 2, pueden revisar las grabaciones en la plataforma ELEAM Chile, donde se encuentran los videos de estas actividades. En esta oportunidad, nuevamente nos acompañará Yadira Rojas Lara, profesional del programa ELEAM, perteneciente a la Unidad de Gestión y Supervisión ELEAM de nuestra institución. Esta jornada, al igual que las anteriores, contará con partes expositivas, donde revisaremos contenidos teóricos esenciales para la comprensión del modelo de atención centrado en la persona, y otras participativas, que permitirán aplicar estos contenidos a la realidad de los establecimientos de larga estadía. Les comento además que en el chat dejaremos un enlace donde pueden registrar su asistencia y anotar sus preguntas, las cuales serán respondidas a sus correos electrónicos. Para no interrumpir la jornada, todos sus micrófonos han sido silenciados. En caso de que deseen realizar un comentario o una consulta, pueden levantar la mano para darles la palabra. También pueden registrar sus comentarios o consultas en el chat para que sean respondidos durante esta sesión. Les sugerimos también revisar con atención el mail que registren en la lista de asistencia, ya que a esta dirección les será enviado el material de la jornada. Los dejo entonces con Yadira Rojas Lara. Adelante, Yadira. Gracias, Nicole. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ahí sí, ¿se ve? Sí, se ve bien, Yadira. Súper. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas las que están nuevamente participando, a los que no pudieron estar anteriormente. Como les comentaba Nicole, mi nombre es Yadira Rojas, soy trabajadora social y trabajo en el programa Establecimientos de Larga Estadía del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y hoy día nos convoca la tercera sesión, ¿verdad?, del modelo de atención centrada en la persona. Vamos a iniciar entonces recordando lo que vimos en la sesión anterior, que fueron los principios y criterios en la atención integral centrada en la persona en situación de dependencia, de la cual nos hablaba Pilar Rodríguez, de la Fundación Pilares, mediante un artículo que ella escribió y que también le facilité a través de Nicole en la última sesión. Dentro de estos principios se encontraba entonces el principio de autonomía, el principio de participación, de integralidad, de individualidad, de inclusión social, de independencia y continuidad de la atención. Cada uno de estos principios, para poder lograr llevarlo a cabo, requería de un criterio que se vincula a cada uno de ellos, que son los que aparecen aquí al lado. Entonces, la autonomía lo teníamos vinculado al criterio de diversidad, entendiendo que la autonomía de una persona como capacidad de tomar sus decisiones tiene que estar vinculado también a la diversidad de oportunidades o a un abanico amplio de posibilidades para que esta persona pueda elegir qué actividad le gusta o no le gusta le gustaría o no le gustaría realizar, ¿verdad? Entonces, en la medida en que mayor diversidad de actividades tengamos, mayor es la autonomía de la persona mayor. El principio de participación estaba vinculado con el criterio de accesibilidad. ¿Esto por qué? Porque hay que promover actitudes proactivas e integradoras, superando, ¿verdad?, todas las barreras o los obstáculos que puedan limitar o generar algún tipo de discapacidad en la persona mayor. Entonces, mientras más accesibilidad haya, mayor va a ser la participación de la persona mayor.
El principio de integralidad está vinculado con el criterio de globalidad, con el cual se tiene que considerar que primero tenemos que lograr satisfacer las necesidades básicas, emocionales, sociales, culturales, ¿verdad? Y mientras más global sea, mayor va a ser la integralidad de la atención que se le va a entregar a la persona mayor. O sea, tenemos que considerar las distintas áreas de la vida de una persona. No basta entonces solamente con entregar el cuidado físico, sino que también hay que preocuparse, por ejemplo, por los cuidados en términos emocionales, psicológicos, el vínculo con la familia, la espiritualidad, en un sinfín de cosas que va integrando a la persona. El principio de individualidad estaba vinculado con el criterio de atención personalizada y la flexibilidad. Esto entendiendo desde lo que hemos hablado anteriormente, desde la biografía y la historia de vida de la persona mayor, porque es eso lo que le va a dar la personalización a nuestro plan de atención y vida. Y esto también relacionado con que este plan tiene que ir modificándose y cambiando en la medida en que la persona mayor también lo vaya haciendo. Entonces, tiene que ser flexible. La inclusión social vinculada al criterio de proximidad y enfoque comunitario, en donde los recursos, las actividades y todo lo que esté relacionado con la inclusión tienen que presentarse tanto en el entorno más cercano, que es la propia residencia, y también en su entorno, ya con la comunidad más cercana, donde esté inserto el EAM, ¿ya? La independencia vinculada con el criterio de prevención y rehabilitación, y esto lo que quiere decir es que se tiene que promover las acciones de promoción y prevención de la dependencia, incluso en personas con dependencias severas. Y ahí les hablé de un concepto que se llama el nihilismo terapéutico, que es el que algunos profesionales caen en esto de que ¿para qué vamos a hacer más? Si él ya es una persona dependiente severa, entonces no tiene caso, mejor hagamos otro tipo de intervención, y caen un poco en esta desesperanza sin haber intentado, dejando de lado algunas atenciones que de todas formas se pueden hacer con las personas que tienen una mayor dependencia. Y por último, el principio de continuidad de la atención, que está relacionado con la coordinación y la convergencia como criterio. Y esto quiere decir que toda actividad, todo programa, todo plan tiene que ser pensado desde una organización formal que permita adaptarse a las situaciones de dependencia de la persona mayor, y que también tiene que converger con el apoyo que entregan las familias, los amigos, las personas significativas que vayan a visitarlo, que tengan un mayor vínculo con la persona mayor, porque por una parte nos puede suceder que se realiza un plan de atención y vida, ¿verdad? Pero que cuando llega la familia no respete o no esté al tanto de las actividades y de las estrategias que se están utilizando. Entonces se pierde un trabajo que se ha estado realizando desde la residencia con la persona mayor, cuando llegan personas externas y quieren como, a veces por regalonear, por entregar cariño o por la emoción, quizás muchas veces de no verlo hace mucho tiempo, pasan a llevar estos planes, y ahí se nos generan ciertas dificultades. Entonces, siempre estos planes, estas actividades tienen que ser en coordinación y en convergencia con todos los actores. Por otra parte, vimos el plan de atención y vida, donde vimos cuáles eran sus principales características, lo que quiere decir y se traduce en que este plan es distinto en el sentido al tradicional, digamos, porque permite una atención personalizada y enfocada en las necesidades que la propia persona mayor eh, asuma como propia, ¿verdad? Recoge las valoraciones, la información personal, los objetivos, las intervenciones, el apoyo personalizado y las recomendaciones que puede entregar el equipo profesional, pero siempre, siempre, siempre tiene que ser consensuado y conversado con la persona mayor. Esto que va a permitir que la persona mayor tenga una mejor autogestión de su vida cotidiana. Esto tiene que ver siempre con eso, no lo olvidemos, con la vida cotidiana de la persona mayor, el día a día. Por otra parte, este plan de atención y vida debe ser dinámico, propiciar el diálogo entre los actores involucrados y personal, y principalmente con la persona mayor. En este plan de atención y vida participan los profesionales, participan los cuidadores, participan las familias, siempre y cuando la persona mayor así lo desee y así lo decida. Si la persona mayor
no quiere que en su plan de atención se involucre su familia, se deberá respetar esa opción. Por otra parte, el plan de atención y vida siempre va a ser el vehículo conductor de todas las actividades y de toda la atención que se va a realizar. Por lo tanto, es la herramienta central del modelo de atención centrada en la persona. Sin un plan de atención de vida, se pierde el enfoque de la atención centrada en la persona. Y por último, no se limita este plan de atención y vida a ofrecer planes de cuidado que son necesarios y que tienen que estar, sino que va más allá, pensando en la historia de vida, en la biografía, en las rutinas anteriores que llevaba la persona mayor antes de ingresar al ELIAM, ¿verdad? Y desde ahí se parte y se inicia. No se limita, como les decía, a ofrecer solamente cuidados. Y por último, lo que alcanzamos a ver en la sesión anterior fue el rol o quién es en realidad el profesional de referencia, que es una persona que puede ser profesional o del equipo técnico, puede ser un cuidador, generalmente son los cuidadores, que asumen un rol de mayor responsabilidad frente al plan de atención y vida y el acompañamiento a la persona mayor para cumplirlo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa este profesional de referencia? En establecer una relación de confianza directamente con esa persona mayor de la cual está, digamos, entre comillas, a cargo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este profesional de referencia o, digamos, lo que tiene que ir desarrollando en su trabajo? Es, primero que todo, la empatía. La empatía con la persona mayor, el ponerse en el lugar de esa persona mayor desde su ingreso, ¿ya? Y así también ir generando estos vínculos de confianza y también ir caminando con un enfoque de discreción absoluta de todo lo que la persona mayor le vaya comentando, le vaya expresando. Tiene que ser muy cuidadosa con la información que la persona mayor le vaya entregando. ¿Para qué? Para no romper estos vínculos de confianza. Debe conocer a la persona mayor y esto quiere decir que tiene que acercarse a ella gradualmente, no invadir espacios, conversar, preguntarle cómo está para ir generando y conociendo más en profundidad quién es esta persona mayor que llegó a este ELEAM. Tiene que también visualizar las capacidades que tiene esta persona mayor, o sea, no solamente trabajar con las enfermedades, con las patologías, con los síntomas, sino que también saber cuáles son las capacidades de esta persona mayor, cuáles son las cosas que les gusta hacer, cuál es su lado fuerte, ¿verdad? Y todo eso irlo transmitiendo después al equipo profesional y hacerlo parte del plan de atención. O sea, no se trabaja solamente con las patologías ni con el cuidado, sino que con las capacidades que puede ir visualizando en la medida en que va conociendo a la persona mayor. La persona también, el profesional de referencia, lo que tiene que hacer es ir favoreciendo la autonomía del residente, ¿ya? O la residente. Esto quiere decir que si bien tiene un rol también de cuidado, de hacer ciertas actividades diarias, también hay que tratar de incidir en que la persona mayor no pierda esa capacidad de hacer las cosas que él hacía afuera, ¿ya? O sea, hay que promover que la persona mayor siga haciendo las cosas que hacía afuera. Por ejemplo, si la persona mayor hacía su cama en su casa, ojalá al interior del ELIAM siga haciendo su cama. Eso es promover la autonomía y no dejar que esas capacidades se vayan perdiendo. Por otra parte, este profesional de referencia participa activamente del plan de atención y vida, ¿ya? Y yo diría que es la persona más importante porque, dado todo lo que hemos conversado anteriormente, es la persona que más conoce a la persona mayor. Entonces, por eso es importante que participe plenamente de la construcción de este plan de vida. Es quien establece también el contacto con los familiares, ¿ya? Me refiero a un contacto desde el punto de vista de conocer quiénes son, de que si lo van a visitar puede ir a saludar, de que si le preguntan algunas cosas básicas también pueda responder, que no se limite a ser la persona que solamente le va a hacer la cama, lo levanta, lo ducha, le da el almuerzo, sino que también exista otro tipo de comunicación tanto con la familia como con la persona mayor. Y por último, dinamiza el proceso del modelo de atención centrada en la persona, porque es quien en el día a día, como lo hemos visto en el cotidiano, va a poder reforzar las cosas que van a permitir que efectivamente el modelo se lleve adelante. Y aquí les voy a mostrar entonces, como
conceptos principales, que es una figura clave en el cumplimiento del plan de atención y vida y que es el referente de confianza y apoyo emocional para la persona mayor. Aquí les muestro un ejemplo de lo que sería o de lo que podría ser o comentar un profesional de referencia. Aquí dice el primer punto, la hija de María estaba preocupada. Ya, eso dice el profesional de referencia. Charlé un rato con ella y le aconsejé que hablara también con la enfermera, seguramente por alguna condición que vio de la persona mayor. Después dice, comenté con Javier, el psicólogo, alguna idea que tenía con José Mari, últimamente está más inquieto. Vamos a probar con algún cambio en sus actividades. Esto también se lo está comentando la profesional de referencia al psicólogo. Y juntos van a ver una modificación en el plan de atención. Y por último dice, he participado en la revisión del plan de atención y vida con Joaquín. Hemos formado un grupo de apoyo en el que participa él mismo, su hija Ana, su hija Anu, Marta, la trabajadora social, es quien coordina estas reuniones, Magda, la enfermera, y yo como profesional de referencia. ¿Ven? Entonces, más o menos, este es el rol que le compete a este profesional de referencia que generalmente, como les comentaba yo, termina siendo algún cuidador o cuidadora. Eso fue lo que alcanzamos a ver anteriormente y hoy día vamos a seguir con las estrategias metodológicas en donde vamos a ver la importancia de los espacios ambientales en una residencia, qué son las actividades significativas y por último el trabajo con las familias si es que lo alcanzamos a ver. Partimos entonces con los espacios ambientales. El concepto o la idea principal del tema del espacio ambiental tiene que ver con que tienen que lograr ser o procurar ser un espacio siempre hogareño y cálido, que parezca una casa normal, ¿ya? O sea, estos edificios gigantes que parecen clínicas, que a nosotros muchas veces como Senama nos pasa, que son súper fríos, que no invitan, ¿verdad?, a un ambiente hogareño, es lo que no queremos lograr, ¿ya? Entonces, tenemos que ir avanzando en un modelo de residencia en términos de infraestructura que nos permita que sean casas más acogedoras. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para lograr todo esto? Les voy a hablar de varios puntos. El primero de ellos es que ojalá sea a escala humana y un ambiente hogareño. Y esto se traduce en que ojalá, como les decía, sean espacios reducidos, similares a una casa, en donde existan unidades de convivencia. ¿Qué son las unidades de convivencia? En el modelo español se utiliza mucho esto y en los europeos también, en donde cuando son residencias grandes, muy espaciosas, se dividen estos espacios en pequeñas unidades en donde se instala, por ejemplo, una mesa, una cocina, el comedor, algunos sillones, una mesa de centro. Entonces divides los espacios grandes en pequeños espacios que permiten tener este espacio más acogedor. Esas son las unidades de convivencia y que promueven que la persona mayor continúe haciendo las actividades de la vida diaria que hacía antes. ¿Ya? Entonces, un espacio de fácil entendimiento para la persona mayor. No tiene tantos pasillos, que dónde está el baño, que la cocina es una para todos, que la lavandería es una para todos. Entonces, mientras se logre hacer estos espacios o unidades de convivencia, va a ser mucho más cercano el trabajo con las personas mayores y se va a lograr de manera más fácil la instalación de un modelo de atención centrada en la persona. ¿Ya? Cuando hablamos de un ambiente hogareño también tiene que ver, por ejemplo, con los detalles. Las mesas con manteles, los cubiertos, los platos, que haya un florero, ¿verdad? Que no se sirva la comida en bandeja, sino que en los platos, que se sirvan el agüita o el jugo en vasos y no que les instalen, no sé, la lata de bebida o la cajita de jugo, sino que sea verdaderamente como si estuvieran en su casa, en un comedor, como si estuvieran en su casa. Por otra parte, la personalización y el espacio familiar, y ahí tiene que ver todo con el mobiliario, con cómo vamos a adornar este espacio desde las habitaciones, en donde puedan colocar cuadros, fotos, donde puedan utilizar un cubrecama que a ellos les guste, el color que ellos quieran, fotografías de familiares, de los nietos, cojines. A veces hay algunos que tejen crochet y ponen encimita de su cama ese tipo de manualidades, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que va a favorecer? Es en la mantención de la identidad de la persona mayor.
¿ya? Porque si todas las piezas son unificadas, todas tienen el mismo orden, el mismo cubrecama, las mismas cortinas, se unifica todo y parece que todas las personas fueran iguales, y eso no es así, ¿ya? Este modelo lo que intenta es otorgar en ese espacio tan personal y único esta identidad de cada uno de ellos. Por otra parte, la interacción social al interior de las residencias también es algo que ambientalmente favorece mucho. ¿Y cómo hacemos esto? O sea, la idea es poder ir generando espacios que inviten a la interacción social, ¿ya? Espacios de escala adecuada, o sea, que sean, como lo decíamos anteriormente, más pequeños que grandes, hogareños, con sillones cómodos, en ángulos, en agrupaciones adecuadas, y eso quiere decir, por ejemplo, que en vez de poner los sillones en línea, los vamos a poner de manera circular o de frente, ¿ya? Para que exista también esta vinculación con un otro. La iluminación también tiene que ser adecuada, porque todo esto contribuye, como les decía, a la interacción social. Otras consideraciones tienen que ver con la privacidad y el control del personal. La socialización es muy importante, pero tan importante también lo es querer estar solo. A todos nos pasa que hay momentos en los que queremos socializar con personas y hay momentos en los que queremos estar solos. ¿Ya? Entonces, ojalá que puedan existir estos espacios donde la persona mayor pueda elegir si estar acompañado o estar compartiendo. ¿Ya? O espacios más silenciosos y otros espacios donde se hagan actividades más ruidosas. También es importante poder controlar estas situaciones porque hay personas mayores que tienen personalidades que son mucho más introvertidas, que no les gusta mucho participar, que necesitan espacios de soledad más que otros. Y también hay que velar porque también se pueda generar estos espacios. La proporción de sensación de confianza y seguridad. O sea, yo creo que a todos y a todas nos gusta estar viviendo en un entorno en donde nos sintamos seguros, donde también teniendo algunos niveles de dependencia, podamos desplazarnos, por ejemplo, en una silla de ruedas sin pensar en los peligros o dificultades para moverme, porque si yo digo, pucha, no voy a salir al pasillo porque la verdad es que no me puedo movilizar bien, veo muchos obstáculos, hay muebles, me puedo caer, al final me termino aislando en mi pieza o aislando en un lugar en el cual me siento seguro que va a ser que no interactúe con las demás personas. Entonces es importante que vayamos mirando en nuestro ambiente, en nuestro entorno, cuáles son los obstáculos que hay, las barreras que impiden que la persona mayor pueda movilizarse al interior sin ninguna dificultad y así vamos a lograr mayor integración. Por otra parte, maximizar la orientación espacial como temporal. Esto lo he visto en muchos LEAM, yo creo que la mayoría de ustedes, si es que no todos lo hace también, utilizar relojes, utilizar calendarios, pero estar pendiente de esos relojes y de esos calendarios, porque también he visto que hay calendarios que están del año 2020 o que todavía están en el mes enero de 2022. Entonces, es importante tener este tipo de estimulaciones o de cuánto, de, ay, se me fue la palabra. Bueno, tener calendarios, relojes, carteles, pictogramas que permitan a la persona mayor poder orientarse, saber en qué año estamos, saber dónde están los lugares, el baño, la cocina, para que no se pierdan y puedan tener mayor autonomía para movilizarse. Luego tenemos que los espacios ambientales es sumamente importante proveer una equilibrada estimulación sensorial. Por ejemplo, la existencia de altavoces, y cuando digo altavoces quiero decir música muy fuerte o ruidos muy altos, televisión con mucho volumen, eso también altera el comportamiento de las personas que tienen algún deterioro cognitivo o demencia. Puede alterarlos. En cambio, una música que sea relajante, con volumen y tono adecuado, va a permitir que sea de mucho más agrado de la persona mayor y puede contribuir incluso en que los horarios de comida sean más calmados y que las personas ingieran mucho más alimento. Eso está comprobado. Entonces, poner una música suave que invite a la calma nos va a favorecer incluso en las conductas que puedan tener las personas mayores. La luz natural es sumamente importante.
la visión de algún lugar exterior, algún jardín a los cuales ellos se puedan desplazar, un quincho, pastito, todas esas cosas sirven para también incentivar la toma de sol, ¿ya? La vitamina D, que ustedes saben que es súper importante también para las personas. Y esto también contribuye a la disminución de la agitación y el aumento del bienestar de las personas. Entonces, los sonidos, los olores, las luces, el orden, puede contribuir y pueden ser utilizados para asociar e identificar los espacios diferentes. Para todo esto con la finalidad de también que la persona mayor pueda orientarse. Otra cosa importante es que ojalá el hogar pueda tener senderos para caminar o para deambular. Todos sabemos que muchas personas mayores que tienen deterioros cognitivos o demencias pueden comenzar a tener deambulaciones que son erráticas, ¿verdad? Por un tema de estrés también necesitan poder desplazarse, caminar, no sentirse encerrados. Entonces, ojalá se puedan promover senderos y recorridos que estén bien definidos y que no tengan obstáculos ni cruces complejos, que ojalá puedan ser circulares, pero si no se puede, igual que sean lineales, que ojalá también tengan puntos de interés en sus intermedios. Por ejemplo, si va a caminar al patio, que haya una parte donde hayan unas sillas en la sombrita, que haya otra parte donde hayan plantitas que pueda regar, que otra parte ojalá pueda haber un huerto, y así, bueno, la invitación es como la creatividad para que las personas mayores, cuando quieran caminar, sea por un espacio y un ambiente acogedor y que también permita distracción, ¿ya? Estos recorridos deberían ser tanto interiores como exteriores, entendiendo la realidad, insisto, de cada una de sus infraestructuras. Les quiero aquí, quiero que me comenten ustedes, que puedan participar y decirme qué es lo que ven o cuál diferencia ven entre esta foto y la foto que les muestro ahora. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo relacionan? ¿Qué les genera? Recuerden que para poder hablar tienen que levantar la mano para que podamos activar sus micrófonos. Ya. Ahí hay algunos comentarios en el chat. Dicen que la segunda es más familiar. Ya. Calidez, genera más cercanía. Ahí hay 2 manos levantadas. A ver. Ya, veamos. Vamos con F. Villalobos. Vamos a activar su audio. Me parece que la Hola. segunda foto es, hola, me parece que la segunda foto es mucho más acogedora, mucho más familiar, más personal, no tan impersonal como la otra. Me hace sentir más como en una casa. Claro. Súper, muchas Así gracias. es. Gracias, Felipe. Tenemos más opiniones ahí, Yadi. Está Ruth Pradenas con la mano levantada también. Ya. Adelante, Ruth. Hola, buenas tardes. Hola, Ruth. Buenas tardes. De acá de Coronel, bueno, en la foto se evidencia a lo lejos la diferencia que hay entre estar en un lugar donde todos están con una bandeja, como en los colegios, y en el otro donde están todos como una familia reunida, que es impresionantemente lindo. ¿Cierto? Así es. Muchas gracias, Ruth. Así mismo es. Gracias, Ruth. Tenemos una mano más arriba, Yadi. ¿Ya? Subli dice, Subli. Hola. Hola. Sí, veo bastante la diferencia y es muy acogedora donde está el mantel, muy familiar, y lo de acá sí, como muy de colegio. Pero acá Sí. de verdad que se ve muy acogedores, hasta su carita Hasta su con cara, una ¿cierto? sonrisa, sí, sí, muy acogedor. Claro. Eso. Es más cálido, ¿cierto? Mucho más cálido, sí. Hasta uno lo mira y se siente como más familiar, de verdad. Claro. Sí.
Hasta yo lo Gracias siento, por sí, su- sí, de verdad. Gracias por sus opiniones, Yadi. También hay algunos mensajes en el chat. María José Figueroa dice, la segunda ofrece más respeto por la experiencia de comer. Carola dice, la segunda evidencia alegría. En la segunda se ven felices. Por ahí Geraldine también dice que en el primero es tosco. Esos comentarios registraron en el chat. Sí. Mira, me llama la atención, claro, lo que dice, no recuerdo el nombre, pero esto de que hay mayor respeto por el hecho de comer. O sea, de verdad que para todos nosotros creo yo que cuando llega el horario de comer, ya sea el desayuno, el almuerzo, la once, y cuando está en su casa, uno intenta que sea alegre ese momento, que sea familiar, donde haya conversación, que sea bonito, que se vea ordenado, que esté todo limpio, que invite a la conversación, porque el espacio de la mesa es un espacio también de conversación, ¿cierto? Familiar, como muchos de ustedes decían. En cambio, esta otra fotografía, la primera, nos invita a eso. Miren las caras de las personas mayores, o sea, ahí no se ve ningún grado de felicidad. Que te sirvan en una bandeja es muy poco de atención centrada en la persona. Ahí simplemente se preocupan de que tienen que comer, nada más que eso, ¿verdad? Entonces, un mantel, un servicio que esté bien ordenado, que te sirvan en vasito, que te pongan el juguito ahí, que te dé la posibilidad de mirar al otro, de poder compartir, de poder conversar, es algo que, por lo cual tenemos que trabajar. La comida es fundamental en la vida de las personas y también hay que considerarlo de ese modo, ¿ya? Las mesas de club pueden funcionar muy bien, va a depender cómo nosotros la vayamos adornando, el ritual un poco que se vaya haciendo antes de almorzar. Muchas personas también oran al momento de almorzar. Yo no sé si eso se da en algunos ELEAM, el orar, el dar las gracias, el pedir permiso, el esperar que estén todos servidos para comer. Son detalles que muchas veces pasamos por alto debido también a lo rutinario que se va formando esto. Entonces, la invitación es que en el horario de comida, cualquiera sea, se reevalúe, se mire desde una mirada crítica, constructiva y podamos también avanzar en que ojalá cuando veamos a las personas almorzar tengan esa cara de felicidad que tienen en la segunda foto, ¿verdad? Y ahí sí vamos a darnos cuenta que el modelo de atención está funcionando. Tenemos otra fotografía, esta, miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Los escucho. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cuál les gusta más? ¿Cómo creen que se sienten las personas mayores en una habitación como esta, como la otra? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No hay comentarios? Ahí tenemos dos manos arriba, Yadi. Está nuevamente Ruth Pradena. Vamos ahí a reactivar su audio. Hola, yo nuevamente. Hola. Bueno, igual que la foto de arriba, se nota demasiado. La primera imagen es cama de hospital. Estoy al lado del otro paciente y listo. Y si me habla, bueno, y si no me habla, bueno. Pero en la otra foto se evidencia un hogar. Es como si el adulto mayor, el residente en este caso, estuviera en su propia casa. Yo debo decir que el hogar del ELEAM donde yo trabajo, ellos pueden tener en la pared la foto de sus familiares, el cobertor que los familiares le lleven. No tenemos que todas las camas tienen que ser con blanco, todas las camas con plomo, no, señor. Si el familiar les lleva el cobertor que ellos querían, ese cobertor se les pone en la cama y obviamente ellos se sienten en su hogar. Claro, justamente. Muchas gracias, Ruth. Hay dos Gracias, manos más Ruth. arriba. ¿Ya? Damos la palabra a Nancy Farías. Nancy. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sí, la verdad es que para mí lo que usted ha dicho, Yanira,
siempre ha sido mi visión y misión de lo que debe ser un establecimiento de larga estadía. Con respecto a las fotos, a mí me parece la que está a mi izquierda, que es un hospital, como si estuvieran viviendo para siempre en una institución, en un hospital. En cambio que la otra tiene ambiente de hogar, son mis cosas, es lo que yo necesito. Y una de las cosas que yo más les pido son sus almohadas, sus cojincitos, porque su cama tiene hasta nuestro olor, entonces para mí siempre eso ha sido importantísimo. Y qué bueno que ustedes lo difundan, porque tiene que ser su casa, su hogar. Eso Así es es. mi aporte. Muchas gracias, Nancy. Había una ¿Había mano más arriba que era de Subli, pero la bajó. No sé si A lo sería mejor que se iba a le quedó. comentar algo similar. O... Sí, mira, ahí volvió a subirla. Ahí le activamos el audio, Subli. Sí. Sí, es como lo mismo que dijo la señora, que sí, eso es su espacio. Su espacio es muy acogedor, su casa es súper acogedor cada espacio de estos, que acá al otro lado, claro, se ve como un hospital. ¿Y usted cómo lo ve en su hogar? ¿A cuál se asimila más? ¿Cuáles son las cosas que hacen en las piezas de las personas mayores? Por ejemplo, es como tienen fotos, tienen que son se me fue, los de encima, esa frazadita, ¿El cobertor? el cobertor, que ellos tienen igual en su espacio de donde yo trabajo. Ellos acomodan su espacio. Sí, sí, es así. Se asimila más a la segunda foto, digo. Sí. Sí. Muchas gracias, Zuli. Sí, Yadi, también efectivamente. ¿Otra más? Tenemos también algunos comentarios en el chat. ¿Ya? Por ejemplo, acá Carola dice: los colores hacen maravillas. Lean Padre Antonio Ronchi dice: la segunda habitación es mucho más acogedora y familiar que la primera, y más personalizada. Jessica dice: los colores es más acogedora y familiar. María José Figueroa dice: claramente en la segunda foto hay una personalización del espacio, lo que propicia al adulto mayor a la hora de integrarse al ELEAM. Serín Antillanca dice: la segunda foto, un dormitorio acogedor y cálido. María José también dice: al personalizar el espacio es importante para sentirse seguro. Esos comentarios están en el chat. Justamente, es la invitación a sentirse seguro, a sentirse dueño también de ese espacio que como les indicaba anteriormente, es el espacio más importante de la persona mayor y de cualquier persona en realidad. La pieza de uno es lo más personal, lo más íntimo y lo que más personalizado debiese estar. Porque no es, bueno, si bien se comparte muchas oportunidades con 2, con 3, con 4, incluso con más personas, es importante que por lo menos su cama, ¿verdad? Como decía la persona, el tema de la almohada, que todos somos también en alguna medida mañosos en ese sentido, que nos gusta un tipo de almohada, que echamos de menos la almohada de mi cama, porque son cosas que son parte de nuestra vida y de nuestro cotidiano. Entonces, la idea, y aunque ustedes no lo crean, esta foto, la primera foto que ustedes me dicen que parece un hospital, existe. ¿Ya? Existe y se limita mucho y a veces incluso algunas fiscalizadores de Seremi de Salud nos han limitado en poner ciertas cosas porque dicen que se ensucia la pared, que no sé qué, unos criterios que nadie entiende, pero nosotros somos porfiados y igual permitimos que las personas mayores personalicen su espacio, porque esto no es un hospital, nosotros siempre decimos, un ELEAM no es un hospital, no es un recinto de salud, es un hogar, es una residencia donde viven las personas mayores. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que ellos puedan personalizar por lo menos su unidad, su habitación, su pieza, ¿verdad?
Y aquí Yadi, claramente vemos el ejemplo de uno y de otro. Dígame. en el chat también hay una pregunta bastante interesante de Elías Rucán, que me imagino que muchos también ahí se preguntan cómo compatibilizar esto con situaciones que se dan en la realidad de los establecimientos, y dice, ¿qué pasa cuando hay personas con patologías de salud mental que rompen los servicios, la loza o molestan a otros residentes? Bueno, esa es una pregunta que la verdad hay que ir viéndola caso a caso. Nosotros no podemos resolver aquí todo lo que sucede en el ELIAM. Cuando las habitaciones se comparten, siempre es bueno estar consensuando constantemente con las personas que habitan ese mismo espacio. Cuando las personas tienen demencia, algún deterioro cognitivo y comienzan a tener actitudes agresivas o disruptivas, hay que primero pensar que es producto de una patología, que no es que la persona mayor quiera comportarse así o porque es así, sino que porque hay una patología detrás. Y en ese sentido hay que evaluar qué está sucediendo con esa persona mayor, cómo ha evolucionado la enfermedad. A lo mejor antes no era así y ahora de un momento a otro empezó a comportarse agresivo, a tener conductas más agresivas, disruptivas, y es ahí en cuando nosotros tenemos que fijarnos en cómo ha ido evolucionando, y para eso tiene que volver a hacer evaluaciones, diagnósticos, comenzar a tener medidas también en lo no farmacológico, en lo ambiental. Y yo creo que ese también da para otra capacitación, porque el abordaje de las demencias, de las conductas disruptivas, es un gran tema en donde se pueden abordar aspectos desde lo no farmacológico y desde lo ambiental, incluso previo, y empezar a reconocer cuando a una persona se le va a gatillar algún tipo de conducta agresiva, disruptiva o fuera, ¿verdad?, del comportamiento normal que venía teniendo antes, ¿ya? Entonces, el modelo de atención centrada en la persona siempre va a velar por el bienestar de la persona mayor y el entorno. Entonces, hay que estar muy, muy pendiente de cómo las evoluciones de la enfermedad se van dando y por qué caminos van tomando, y así poder tomar medidas, digamos, a tiempo. A veces no llegamos muy a tiempo porque las enfermedades de este tipo a veces son radicales. Entonces comienzan, si bien con una demencia leve, en donde no generan mayor problema, de un momento a otro empiezan a tener conductas disruptivas y ahí se empiezan a generar muchos problemas. Entonces lo que, como les decía, hay que hacer es ir viendo el caso a caso. Si tienen personas que tienen ese tipo de conducta, ojo, porque no es porque la persona quiera ser así o porque quiera romper el vaso o porque quiera pegarle al compañero o a la compañera, no, es que algo está sucediendo. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Sobre todo cuando comparten muchas personas, y generalmente los ELIAM, los deterioros cognitivos y demencia son muy comunes. ¿Hay algo más, Nico? Hay un comentario más en el chat de Karina Díaz. Dice que cuando tenemos un ELEAM con la mayoría de los residentes con deterioro cognitivo y Alzheimer, es muy difícil estas situaciones, o residentes de 95 o 100 años. Sí, efectivamente es difícil. Efectivamente es difícil, sobre todo, y mientras más cantidad de residentes, más complejo se hace. Entonces, lo ideal para este modelo es que ojalá sean residencias no superiores a 30 personas, y que si son superiores a este número, ojalá se puedan dividir los espacios. Entonces, eso nos va a facilitar un poquito más la atención. Pero cuando son muchas, es muy complicado. Nosotros como Senama nos pasa mucho también esa situación en los grandes ELEAM. Entonces, efectivamente, el modelo de atención centrada en la persona tiene también sus complejidades en este sentido, no queda absorto de esto, pero siempre va a velar por el bienestar de la persona mayor y en tratar de mirar el caso a caso. Como les digo, este modelo no intenta hacer generalizaciones nunca, siempre tiene que ir siendo del caso a caso, de persona a persona, porque de eso se trata. Hay una mano más levantada de Marcela León Calleja. A ver, vamos a activar su audio. Hola, sí, mira, lo que pasa es que, claro, yo lo encuentro fantástico y la personalización de los espacios y poder dar ese ambiente hogareño, sobre todo en las habitaciones, que tengan su propio cojín, su colcha, todo bien.
En cuanto a la mesa, bueno, por restricciones de Ceremi y todo, tampoco ellos podían tocar, por ejemplo, uno el cubierto del otro, ocupar distintos vasos, y nosotros también nos pasa como otros colegas de allá que tenemos mucha cantidad de personas con demencias, entonces en el fondo ni las bandejas las respetan unos con otros. Nosotros tenemos bandeja actualmente que por la pandemia, en el fondo, este LEAM partió en pandemia, por lo tanto, partió con bandeja, partió con un sistema claro, muchas restricciones, todo lavable, con las mesas las tenemos que desinfectar entre uno y el otro, con distancia, sobre todo los que almorzamos después, que somos los funcionarios, mucha distancia entre uno y otro, desinfección de las mesas y toda la cosa, entonces partió todos comemos con bandeja, tanto unos como los otros. Y creo que esta forma de comer, por ejemplo, nosotros la hacemos, pero cuando hacemos, por ejemplo, un grupito que hace un asadito, o cuando hacemos una festividad, ponemos manteles, entonces no es día a día, pero así hacemos como, por ejemplo, cuando hay almuerzo en el jardín, poner una mesa más linda, poner unas flores, como te digo, no se puede hacer día a día. Para nosotros es muy, muy difícil por el tema de la pandemia y por el tema de la demencia que tienen ellos. Pero sí tratamos de dar esos ambientes hogareños en ciertas ocasiones, de manera que ellos también lo sientan así. Claro. Sí, es importante lo que tú dices porque la otra vez también salió el tema de la pandemia y es importante igual entender que esto va más allá de la pandemia, ¿ya? Hoy día, obviamente que tenemos que contextualizarnos en que hay una pandemia, que posiblemente no vamos a poder ejecutar todo esto, pero pensando posteriormente a cuando la pandemia ya no nos impida reunirnos o hacer las cosas con la normalidad que había previa a la pandemia, son cosas que se pueden ir implementando. De a poco se puede y en pequeños grupos va a funcionar mucho mejor. Entonces, efectivamente, si tienes un ELIAM con muchas personas con demencia, no los vas a poder o se te va a dificultar más. No es que no se pueda, se va a dificultar mucho más el poder ejecutar ciertas acciones. La invitación es que vayan probando de a poco cosas. No se trata de que de un momento a otro cambiemos todo, sino que son detalles que vamos a ir generando de a poco para ir instalando nuevas prácticas, nuevas formas de hacer, como les decía antes. Y la pandemia efectivamente es una limitante porque nos restringe mucho. Entonces, pero y más si ustedes partieron con pandemia, o sea, es la única forma que han tenido de hacer. Pero seguramente posteriormente van a poder generar otras formas de hacer, más vinculadas a este modelo que al otro, considerando también la realidad de cada uno de sus ELIAM y que si tienen muchas personas con demencia o con deterioros cognitivos, va a ser también de acuerdo a lo que ustedes conozcan de sus propios residentes, a quién pueden juntar, a quiénes no, quiénes son más conflictivos o más disruptivos, y ahí van a tener que ir haciendo como un mapeo del ELIAM, de sus residentes, y ir modificando quizás algunas cosas que sí puedan llevar a la práctica. Bueno. Aquí también, yo creo que a todos nos suena un poco conocido esta realidad, no porque ustedes lo hagan, seguramente algunos sí, algunos no, pero es la típica posición en fila que hacen de las personas mayores en los pasillos. Al frente teniendo una pared, al frente teniendo una ventana, ninguna estimulación, digamos, o ninguna invitación a la interacción social. Entonces, cada uno está en su posición, en una manera de fila, en donde prácticamente no se ven unos con los otros y sin hacer mucho, ¿verdad? Ahí. Entonces, la invitación en este sentido es que ojalá puedan utilizarse los espacios de una manera distinta, adecuándose obviamente a los espacios que ustedes quieran, y este ejemplo de acá es eso lo ideal, digamos. Espacios que ojalá se puedan organizar en semicírculos, en círculos, con una pequeña mesa de centro, si es que se puede, o algunas estimulaciones, libros, plantitas, ¿verdad? Sillones que sean más acogedores, algunos también que tejen le pueden poner sus adornos, pero un poco más integrador, ¿ya? Y no que cuando a mí me ha pasado muchas ocasiones entrar a un ELEAM y ver que todos están en fila, que nadie habla, que nadie conversa, que ni siquiera hay cuidadores que los están mirando o tratando de generar alguna interacción con ellos.
no ocurre. Los patios también que puedan también adornarse u ordenarse de una manera que también invite a utilizar esos espacios. Las plantas son súper importantes también para muchas personas mayores. Y aquí una foto que me llamó mucho la atención y que me gustó también es la utilización de este espacio de área verde, de patio o de jardín, en donde aquí los terapeutas también pueden utilizar su creatividad, y esto me pareció maravilloso. Que en verano, por ejemplo, es esta una piscina que de niños puedan ellos meter sus patitas, ¿verdad? Refrescarse y pasar un momento agradable, acogedor, en familia, con sus compañeros, ¿verdad? Y además estimulando su funcionalidad. Entonces, me parece interesante que podamos observar, visualizar, crear. Este es un modelo que invita mucho a la creatividad de los profesionales, de los cuidadores, a las conversaciones, a la inclusividad, a la integración a través de los espacios ambientales, ¿ya? Entonces, ahí también los invito a la reflexión. No sé si ustedes han tenido experiencias similares o han visto esta realidad de la primera foto, que a mí igual me impacta cada vez que la veo, porque lamentablemente me ha tocado verla muchas veces, a diferencia de la otra, que es un desafío, digamos, que los espacios ambientales de cada residencia tengan. También me ha tocado la otra cara, en donde he conocido el EAM muy acogedores. De verdad que uno entra y yo percibo que hay un ambiente cálido, hogareño, y que las personas mayores están en su casa. O sea, sí, literalmente en su casa. Entonces, esto tiene que ver con la adecuación de los espacios ambientales. Cuando les hablaba delante de las unidades de convivencia, se referían a este tipo de espacio. También me ha tocado verlo en algunos ELIAM particulares, donde utilizan muy bien el espacio, que a veces es pequeño, pero que lo adornan y lo logran distribuir de tal manera que las personas mayores pueden utilizar cada uno de esos espacios y se generan ambientes de integración y de conversación muy bonitos, ¿verdad? Miren, qué bonito lugar. Son con pequeñas cocinas, con microondas, refrigeradores. Obviamente que siempre esto tiene que ir vinculado al perfil de personas mayores que hayan en su residencia, ¿ya? Las mesas con sus manteles, donde están compartiendo con las cuidadoras. Pueden sacar un vasito de agua. Esta es una foto que parece un poco de revista, la última que les puse ahí, pero si ven en la esencia de la foto es como el espacio integrador del círculo, de la mesa en el centro, de las plantitas, ¿verdad? Que nos invita, y como les insisto, a la integración y a la conversación. No sé si ustedes habían escuchado antes hablar de las unidades de convivencia, pero esto es lo que se lleva en el modelo europeo y en España principalmente, que son también los maestros en la implementación de este modelo. ¿Qué les parece? ¿Lo ven en sus residencias? Ya hay algunos comentarios en el chat. Ahí Estrella comenta que la fila es muy frecuente. María José Figueroa dice la utilización de música para incentivar la convivencia en los espacios comunes. Esos comentarios han registrado. Así es, la fila, ¿cierto? Yo creo que más de algunos nos ha tocado ver esa fila, que es triste y que ojalá no se dé. Uno también entiende que no todo el día las personas mayores van a estar en actividades de allá para acá, pero hay espacios de descanso que pueden ser mucho más acogedores. Y a eso, hacia allá apunta la reflexión. Claudia Montiel levantó la mano. Como siempre y como es costumbre, les voy a mostrar un videíto para que observemos y escuchemos. ¿Se escucha? No se escucha.
Un problema aquí. ¿Se escucha, Nico? Se escucha tu voz y todavía no estás proyectando. Ahí sí parece, porque se escucha un sonido del computador. Pues mire usted, si le digo la verdad, cuando nos reunieron, porque nos reunieron y nos contaron que iban a hacer un proyecto, creo que le llamaban así, proyecto, para estar como en casa, yo pensé, esta gente es que no tiene otra cosa que hacer. Si así estamos estupendamente. Son ganas de cambiar las cosas. Pero hablaban de que el proyecto era para que estuviéramos como en casa. Y yo pensaba, ¿como en casa? ¿Como en mi casa? Pues no. Como en mi casa no, porque eso es imposible. Además, cuando ya te has adaptado, aquí se está bien. Te atienden, te dan todo lo que necesitas. Y ahora que ya estoy conforme, van y dicen que tenemos que cocinar, que poner la mesa. Total, que empezaron a ponerlo todo patas arriba. Que si una cocina, que si platos, que si vasos. Ah, y un día se presentaron las chicas. Sí, las chicas que vienen, majas chicas, de verdad, ¿eh? Yo las conozco hace tiempo. Pues cuando se presentaron un día, como le contaba, sin bata blanca, vinieron como si se fueran a la calle. Además, cada una vestía a su manera, de particular, parecían diferentes, todas distintas. Bueno, pues desde entonces la cosa no ha parado de cambiar. Y un día van y te preguntan, ¿y qué os apetece que hagamos? Y yo decía, yo qué sé. O te preguntan, ¿me echas una mano para poner la mesa? Y claro, si te lo piden, ¿cómo vas a decir que no? Al principio yo de verdad lo hacía, pero un poco obligada. Pero luego poco a poco, que si uno hace una cosa, otra hace otra, pues como que te animas. A mí de todas formas lo que más me gusta, se lo digo de verdad, es que se sientan y hablas tranquilamente con ellas. Sacan conversación y hablamos, y así se pasa el tiempo en un vuelo. Ni te aburres ni estás todo el día pegada a la tele. No le digo más que la otra tarde hasta cantamos. Yo ya no me acuerdo cuándo era la última vez que había estado cantando. Majas chicas, ya le digo, pero ahora además es como si me conocieran más. Diría que casi como si te dieran más vida. Ahora este sitio no hay quien lo conozca. Unos ponemos unas cosas, otros ponen otras. Y luego, oye, que salimos. Yo al principio dije, ¿pero a dónde voy a ir? Pero luego me lo pensé, me animé y me fui a la compra. A la compra. ¡Ama, cómo está todo! ¡Qué precios! ¡Qué barbaridad! Mi Menchu, que viene todas las tardes, hasta se ha animado y me ha dicho que va a preparar ella una merienda aquí para todos. Bueno, pues mire usted, mi casa no es. Pero a veces me encuentro tan bien, estoy tan a gusto, que casi ni me acuerdo de ella. Ya di, tu audio parece que está desactivado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Espera, me voy a compartir de nuevo. ¿Qué les pareció el video?
Se ve casi imposible, se ve posible, hay cosas que sí, hay cosas que no. Nos quedamos con un comentario de antes del video que no pudimos dar la palabra. ¿Ya? Es de Claudia Montiel, pero ahora no la veo. Claudia, si puedes levantar la mano para activarte. Ahí está. ¿Aló? Ya. ¿Aló? Hola, Claudia. buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación. Realmente ha sido muy interesante y he podido aprender muchísimas cosas. En realidad, mi consulta va por lo siguiente. Mire, hay muchas cosas que de repente nosotros hacíamos y dejamos de hacer para no tratar de infringir alguna ley estaba mirando, por ejemplo, el video eso de salir a comprar. Nosotros sacábamos antes los adultos mayores igual, cuando teníamos que ir al supermercado, a dar una vueltita en auto, como tenemos auto, bueno, todos tienen auto ahora, pero después dejamos de hacer esa rutina por el hecho de que podía pasarles algo, no sé, podíamos chocar, meternos en algún problema, algo, dejamos de hacer. Entonces, estaba viendo que hay algunas cosas que uno las hace y después la deja hacer justamente por los problemas que teníamos. Sí, yo estaba viendo algo que me gustó mucho, que fue que era como una cocina americana. Nosotros tuvimos que sacar la resolución sanitaria de la cocina, que es aparte de la resolución sanitaria como el EAM. Y Claro. en esa resolución sanitaria a nosotros nos exigía la entrada de los productos frescos, ¿no es cierto?, por una puerta, la basura tiene que salir por otro lado. Entonces no nos permite de ninguna manera la ley por Ceremi poder tener ese tipo de cocina, que yo la encuentro preciosa, espectacular, porque en nuestra EAM, por ejemplo, ellas pueden tomar libremente mate, que es lo que más les gusta, porque es parte de la cultura el tomar mate, porque ellas conversan, aparte aprovechan de tomar líquido, las familias le llevan cositas ricas siempre, o la misma familia va a compartir, pero como que todas las exigencias eran como para una cocina totalmente cerrada. Entiendo. Sí. Incluso hasta los materiales, porque, por ejemplo, esa cocina era de madera, muy bonita, hogareña, pero acá es de otro tipo de material, de acero inoxidable, o de melamina, que sean lavables. Y Claro. va. ¿Aló? Sí, se escucha ya. ¿Cuál era? Señora Claudia, ¿cierto? Sí, Claudia Montiel. Señora Claudia, muchas gracias por su intervención. Me parece muy interesante lo que usted señala, porque claramente sí, hay cosas que no vamos a poder hacer por ciertas limitaciones que usted misma dice que puede poner Ceremi, pero podemos adaptarse a ciertos espacios como si fueran, ¿ya? Lo que usted dice de poder prepararse un mate, de poder hacerse un sándwich. Cosas que son quizás más sencillas, se busca promover, ¿ya? Hay algunos ELIAM que son bastante pequeñitos, que tienen sus permisos y que hay otros que tienen, por ejemplo, o hacen talleres, las nutricionistas hacen talleres en donde también involucran a las personas mayores en hacer algunas galletitas, o ayudan, por ejemplo, en pelar los porotos desgranados, en ciertas cosas que pueden las personas mayores involucrarse, si es que ustedes ven que hay alguna limitación, digamos, más bien legal o por resoluciones sanitarias, aunque creo que hay cosas que igual podemos hacer, ¿ya? El tema de, por ejemplo, sacar a las personas mayores a comprar cuando las personas mayores están en su estado cognitivo bien, ¿verdad? O tienen algún grado más leve de deterioro cognitivo, ¿por qué dejar de hacerlo? O sea, somos personas todos y todos tenemos derecho también a salir a espacios de esparcimiento, a salir a comprar a un negocio. Son cosas que nosotros tampoco podemos tener a las personas mayores como si estuvieran en una cárcel,
¿ya? Muchas veces las familias también nos limitan en hacer ciertas actividades. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque se pueden caer, o quién se va a hacer responsable si pasa algo. Esas son discusiones que se dan todos los días y que va a depender de la familia que tengan, o de la propia persona mayor, o de la orientación que entreguen los directores de los LEAM. Pero lo que sí tenemos que estar, digamos, abiertos es a que este modelo lo que busca es el bienestar de la persona mayor. Y si podemos, como ustedes lo hacían antes, sacarlo a comprar a un negocio o al supermercado, a dar vuelta a la plaza que está a la vuelta, a salir a dar una vuelta a manzana, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es la limitación? ¿Ya? O prefieren tenerlos encerrados con altos niveles de estrés, que empiezan a generar más conductas disruptivas, empiezan a ponerse más agresivos o con mal genio. Entonces, yo creo que ahí hay que ir de a poquito abriéndose a estas alternativas. Tal vez no todas las cosas que estaban en el video las van a poder hacer de una vez, va a depender del nivel de autovalencia, de dependencia de la persona mayor, las cosas que de a poco van a poder ir instalándose, ¿ya? Pero no dejemos de hacer por el miedo a que pueda suceder algo, porque en ese miedo de que pueda suceder algo, entonces terminamos limitando, ¿ya? Y la limitación también es una falta a los derechos de la persona mayor. Ahí en el chat hay algunos comentarios. Marcela León dice, hay un solo comedor para 70 residentes, no hay un espacio de cocina para ellos. Yo recuerdo, Yadi, también hay un LEAM que queda en La Calera, que también era un LEAM grande con un comedor y que muchos residentes querían cocinar y tenían una persona que podía hacer un taller de cocina, un terapeuta ocupacional. Sí. Entonces se les ocurrió, ya que estaba esta cocina tan poco amigable y el espacio de comedor, hacer cosas que no requirieran cocción. Entonces ahí preparaban distintas preparaciones. Era un taller que era una vez a la semana y las personas estuvieron como bastante contentas con eso. No sé, recuerdo que una vez hicieron cocadas, cosas así como que eran simples, pero que les permitían cocinar, que a muchos les gustaba hacerlo. Sí. Cuando vivían sobre todo a las mujeres, por la historia, digamos, el rol histórico que han cumplido las mujeres en sus casas, ¿verdad? Yo conozco también varios ejemplos de LEAM que hacen este taller de cocina. Y siempre son las mismas personas las que les gusta participar de ese taller y que justamente vienen con una historia detrás que toda su vida cocinaron. Entonces, quizás abrirse a esta opción, las nutricionistas son secas en hacer ese tipo de talleres que no involucren cocción o que sean sencillas de cocinar, ¿ya? Que no van a estar dentro de esta cocina que tiene que estar todo pulcro, limpio, que ni se van a meter, digamos, en donde está refrigerada la carne, sino que hay una persona que es la nutricionista a cargo de ver todo lo que se va a utilizar, digamos, la materia prima, y las personas mayores ayudan en la elaboración, que son en pequeñas cantidades también, o sea, son para las personas que están ahí, para compartir, ¿verdad? Un momento agradable, al mismo tiempo estimular la funcionalidad de las personas mayores, estimular lo cognitivo también, la interacción social, o sea, tiene un montón de beneficios. Ya existen talleres de ese tipo, se hace. También, previo a la pandemia, también tenemos muchas experiencias que llevaban en pequeños grupos también, a cargo de una cuidadora, de profesionales de los ELIAM, que los llevaban a la feria. Entonces se compraban una fruta, alguna verdura, alguna ensalada que les gustaba, incluso se compraban la típica empanada que venden ahí en la feria, y eso también ayuda con el tema del manejo de dinero, con la orientación que tienen del tiempo-espacio. Entonces hay varias actividades que promueven estas cosas. En el chat también hay dos experiencias bastante positivas de personas que han podido implementar esto. La municipalidad de Corral dice, en nuestro ELEAM siempre se hace partícipe de cosas domésticas y son felices. Ellos dicen que pueden. Y sí, efectivamente, bajo supervisión y apoyo se puede. Exacto, esa es la palabra, apoyo, experiencia. Supervisión, acompañamiento, facilitador, pero no dar por sentado que la persona mayor no lo puede hacer, porque así vamos limitando su funcionalidad y finalmente lo que no se utiliza se deteriora. Marcela León también comenta, aquí salen a restaurar, a comprar,
aparte de los doctores, exámenes, dentista, etc. Súper, súper. Ven que se puede de a poco, con pequeñas cosas, pequeños cambios organizacionales, de hecho, e incluso se pueden empezar a generar estas nuevas formas de hacer. ¿Cómo estamos en el tiempo? Nos queda un ratito. Hasta las 5:30, ¿cierto, Nico? 7:45. Sí. Ya. Entonces, pasamos a la cuarta estrategia, y le agradezco a todos su participación, su intervención. Siempre aprendemos todo de este espacio, de esta conversación. Y ahora vamos a pasar a la cuarta estrategia para poder implementar el modelo de atención central a la persona, que tiene que ver con las actividades significativas. ¿Y qué quiere decir estas actividades significativas? Quiere decir que todas las actividades planificadas al interior del ELEAM trabaje aspectos que sean propios de las personas mayores, que sean cotidianos para ellos y que sean significativos para cada persona mayor de ahí dentro, que vive en su residencia. Las propuestas de intervención deben realizarse de forma individualizada, evitando los ambientes que sean uniformes, o sea, para todos iguales, idénticas, donde no haya diversidad en las formas y las actividades que allí se realicen, y hacer todas las mismas horas, las mismas rutinas, porque finalmente eso va aburriendo a las personas mayores y terminan, sí, participando, pero sin una motivación. ¿Ya? Las actividades cotidianas como vestirse, conversar, poner la mesa, poder leer, que existan espacios para, por ejemplo, poder pintar, dibujar, hacer una lista de compras que quiera hacer, reparar objetos, manejar dinero, ordenar el armario, hacer su cama, actividades de la vida diaria que son muy potentes para la estimulación de la persona en una residencia. ¿Ya? Entonces, ojalá los equipos tuvieran esa visión de que más allá de los talleres que ellos realizan, que se valoran, también se tomen aspectos que sean significativos para cada persona. Hay algunos que les gusta, por ejemplo, jardinear. Siempre les gustaron las plantas, así que les gusta jardinear. Hay otros que trabajaron arreglando cosas o trabajaron en mecánica, o hay otras personas que fueron siempre dueñas de casa, por lo tanto les gusta hacer cosas domésticas. Hay caballeros y señoras que les gusta barrer y lo hacen de manera voluntaria, ¿ya? Hay algunos ELEAM que permiten hacer estas actividades, pero también hay otros en donde se les limita y lo terminan haciendo todas las personas de aseo o las personas que cuidan, ¿verdad? Y finalmente las personas mayores se quedan ahí sin poder hacer mucho, ¿ya? Estas actividades significativas, individualizadas, personalizadas, no reniegan, como les decía, que las actividades grupales sean importantes. También lo son, y lo son, ¿por qué? Porque también aportan otras cosas, ya que son beneficiosas, como la interacción social, el conocimiento del grupo, el generar amistades, el ver cuáles son sus capacidades, en qué cosas se divierten, y también, como lo hablábamos en un inicio, permite esta espacios de sociabilización cuando la persona mayor así lo desee, porque como les decía, también hay que respetar los espacios en donde las personas mayores quieran estar solas, ¿ya? Las actividades especiales, las celebraciones, como decía adelante una persona que compartió su experiencia, las celebraciones, los cumpleaños, las navidades, las fiestas patrias, todas esas actividades también otorgan un valor muy importante para las personas mayores. ¿A quién no le gusta celebrar? ¿A quién no le gusta que llegue Navidad y que haya un arbolito de Pascua? ¿A quién no le gusta que en su cumpleaños se prenda una torta y se apague la vela? ¿A quién no le gusta que le canten el cumpleaños feliz, verdad? Son actividades que le van dando un valor y que rompen además con la rutina, ¿ya? Y que también ayudan a ubicarlos en tiempo y espacio. Entonces, se valoran tanto las actividades grupales, pero aún más las actividades que sean significativas para las personas mayores. Me tocó también conocer algunos casos en donde habían señoras que eran costureras. Entonces la señora, me acuerdo, una de ellas, pidió que por favor le llevaran su máquina de coser al ELEAM. Era su único bien, ella no pedía nada más. Ella quería que le llevaran su máquina de coser. Y estuvimos gestionando, se la trasladamos, se la llevamos y la señora feliz. Feliz porque pudo
coser, pudo costurear y continuó con la rutina que llevaba fuera de cuando ingresó a la residencia. Entonces son cositas, ¿verdad? Actividades significativas para ella, pero que además motivaron a que otras personas mayores también pudiesen participar de hacer alguna costura. La señora le prestaba la máquina, a otra señora que también le gustaba eso, entonces se generó un ambiente súper bonito, ¿ya? La semejanza a las anteriores rutinas de su vida, a lo que les decía, o sea, ojalá podamos indagar en su historia de vida, ver qué le gustaba, qué cosas se pueden mantener haciendo, si la persona mayor todos los días le gustaba salir a regar a las 6 de la tarde las plantitas, pucha, ¿qué nos cuesta agarrar un regador, pasárselo a la persona mayor y que pueda regar las plantitas que hay en el ELIAM? Hacerlo parte y que no pierda de un momento a otro el estilo de vida que iba llevando y que son cosas que se pueden hacer en el ELIAM. ¿Ya? ¿Qué ayudan, en qué aportan estas actividades significativas que parten del conocimiento que ustedes tengan de cada uno de ellos? Es que refuerzan su identidad, ¿ya? O sea, dejan de ser uno más, sino que es el único como persona única, individualizada, que me conocen, que saben lo que me gusta, que me dejan seguir siendo yo mismo, que me permiten seguir desarrollando las actividades que siempre me han gustado hacer y que no me limitan en esa identidad que yo tengo. Cuando a una persona le quitan esas cosas, lo que se termina haciendo es justamente quitándole parte de su identidad, de su historia de vida, de su forma de ser y muchas veces se pueden hasta terminar deprimiendo, no queriendo estar ahí, quieren egresar, porque es demasiado radical el cambio que tienen en el tránsito y que muchas veces no existe ese tránsito desde su casa al ELIAM, sino que de un golpe, de un día a otro, cambió de vivir en su casa al ELIAM. Eso es un golpe muy fuerte, entonces por eso es importante que las actividades significativas estén relacionadas con su historia de vida, ¿ya? El tema de cocinar, el tema de hacer aseo, a lo mejor la persona mayor todos los días hacía su cama a las 9 de la mañana. A lo mejor se levantaba, dejaba que un ratito se ventilara la pieza, abría la ventana, y luego él hacía su cama o ella hacía su cama y ahí comenzaba bien su día. Lo que pasa muchas veces es que las personas llegan a la residencia y les hacen la cama, le barren la pieza, prácticamente hacen todo y la persona mayor queda ahí sin hacer nada y ese cambio igual es chocante para cualquier persona. Entonces hay que quizá tratar de tomar algunos elementos y poder implementarlos en el ELIAM. Cosas fáciles y sencillas, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un segundo video que es cortito, que dice relación con esto. Yadi no se escucha. Yadi. Yadi no se escucha el video. ¿No? No. Ya, deja ponerlo de nuevo. ¿Por qué soy Matías? Esto no era tan malo como nos explicaron de pequeños. Me parecía que al entrar aquí te echaban de casa. Y eso no es. No vamos a decir que esto es un hotel. Oye, no, eso no es. Yo estoy a gusto con todo, con mi independencia, puedo hacer mis cositas, salir, entrar. Yo, por ejemplo, lo mío eran las plantas. Me gustaban, pero antes no podía porque estaba trabajando de cocinero toda la vida. Desde los 14 años que empecé hasta los 66 que me retiré. Y ahora, pues, con las semillas mismo, encuentro semillas, no sé lo que son, pero yo los planto y salen.
creen que yo les hago algo a la planta. No, yo lo único que hago es regarles un poquitín. Es la única diferencia que tengo, que yo los cuido, ellos no lo cuidan. Y es lo que me entretiene más que nada a mí. Y luego también, desde que estoy aquí, puedo vivir con mi mujer. Y en casa no se hacía más difícil. Y ya estamos aquí los dos juntos, muy contentos. Siempre queremos estar en casa todos los enfermos. Pero aquí estás más resguardado, te atienden mejor. Médico una caída, como he tenido yo una caída hace poco, y me resbalé y por no hacer caso a lo que me habían dicho que había que andar más despacio. Me dicen muchas cosas, hoy tienes que hacer esto, no tienes que andar tan deprisa, no tienes que hacer esto, no tienes que ir allí. Sí, pero procuro hacer, pero a mi manera. O sea que yo llevo también mi criterio. Yo estoy muy bien en Matías, y por eso soy Matías. Se escuchaba más o menos, parece, pero no sé si se logró entender la idea. Ahí sí, ¿se escucha? ¿Me escucho? Sí, te escuchamos, se escuchaba más o menos el video. Yo creo que se caía la señal. ¿No se logró entender la idea? Si alguien puede comentar si se logró entender la idea o no, para repetirlo. Sí se entendió, dice Marcela Alba. Ya, sí, eso es, bueno, lo fundamental que aquí la persona mayor comenta que él fue cocinero, ¿verdad?, durante la mayor parte de su vida. Se retiró a los 66 años, pero a él siempre le gustaron cuidar las plantas. Entonces, cuando llegó al ELEAM, le dejaron hacer esta actividad todos los días, hizo cargo, regaba, plantaba semillas y eso le hacía tremendamente feliz, cosa que no podía hacer antes porque él trabajaba. Entonces, aquí se le otorgó esa posibilidad y el caballero se sentía muy contento y feliz por hacer eso. También mencionaba que se había caído hace poquito tiempo y que le había pasado porque era porfiado, porque no hacía caso a lo que le decían los médicos, los profesionales, que no fuera tan rápido, que no caminara tanto, pero que él tenía su propio criterio para hacer las cosas que le decían que supuestamente él no podía hacer, que yo creo que esa es una realidad que le pasa a muchas residencias en donde tratamos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? Tratamos de limitar lo máximo posible para que no se vaya a caer, para que no se vaya a lastimar, cuando la persona mayor quiere hacer muchas cosas y ¿verdad? Al final lo que buscamos es prevenir una caída, pero también terminamos limitando la libertad de la persona mayor para hacer ciertas cosas. Lo que ahí él dice, bueno, yo también aplico mi propio criterio, las hago más lentito, pero las hago igual. Yo creo que eso a más de alguno de ustedes tiene que haberle sucedido en su residencia. María José Figueroa comenta algo y también municipalidad. María José dice, se entendió, las personas mayores pueden seguir con sus actividades de recreación. Y la municipalidad también dice, si se entendió que los adultos que pueden tener sus pasatiempos lo realicen. Sí, súper. Esa es la idea final. Las actividades significativas tienen que ver entonces con las cosas que a las personas mayores les hacen sentido. Actividades con sentido para ellas, no para nosotros, para ellas, ¿ya? Y estas actividades significativas no desmerecen ni reniegan del beneficio de las actividades grupales que generalmente se hacen en los talleres. Son dos cosas aparte, ¿ya? Seguramente con algunas personas mayores va a ser mucho más fácil porque tienen mucha claridad de las cosas que les gusta hacer, porque venían con una rutina
establecida previa a su ingreso al ELIAM, pero van a haber otras en las que van a tener que indagar un poquito más, también puede ser por el nivel de deterioro cognitivo que tengan esas personas o por el nivel de deterioro físico que quizás no les va a permitir hacer lo que antes podían, pero es importante conocer. Y si no pueden a través de la persona mayor, siempre vamos hacia quién, hacia las familias a preguntar, o personas significativas. Muchas veces no hay ni siquiera una familia a quien preguntarle, pero sí hay algún vecino, algún amigo, que nos pueda transmitir cuáles fueron los intereses y las cosas que le gustaba hacer a la persona mayor. Esas son las actividades significativas. Y por último, el día de hoy, vamos a ver la estrategia relacionada con el trabajo con familias. No sé si alcanzamos, Nico. Tenemos como máximo media hora más, porque en realidad partimos ¿Nico? a las... ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. Ya, que tenemos como máximo media hora más, porque partimos a las 3:30. Ya, sí, sí alcanzamos. Llevamos 1 hora y media. Ya, el trabajo con las familias entonces es sumamente importante para el modelo de atención centrada en las personas. Recuerden que era uno de los 3 ejes principales en estas nuevas formas de hacer. Uno, recuerden que era que el centro de toda intervención era la persona mayor, la propia persona mayor. El otro era el trabajo que tenían que hacer los profesionales y este que es el trabajo con las familias. Entonces, las nuevas formas que hacer consideran que la familia o desde este modelo son difícilmente sustituibles. Cuando existe una familia involucrada en todo el proceso desde que ingresa la persona mayor, desde antes que ingresa la persona mayor al ELEAM, es muy difícil que ese vínculo sea sustituible por otro. ¿Ya? Entonces hay que intentar mantener ese vínculo familiar lo más posible. ¿Para qué? Siempre pensando en el bienestar de la persona mayor. Entonces, hay que hacerlo parte, hay que facilitar la participación de las familias en la elaboración, por ejemplo, del plan de atención y vida, siempre que la persona mayor así lo quiera. Y se debe, y al mismo tiempo lo hacemos partícipes, pero también evitando que tomen espacios de decisión que le corresponden a la persona mayor, porque ustedes saben, hay familiares de todo tipo y hay unos que son muy invasivos y que quieren tomar todas las decisiones sin siquiera tomar en cuenta lo que cree o lo que quiere la persona mayor. Entonces, si bien los vamos a hacer participar, que sean parte del proceso, siempre la última palabra y la decisión final va a ser de la persona mayor, ¿ya? Y otra cosa importante que también lo hemos ido hablando en este proceso es que mientras más afectación cognitiva vaya teniendo la persona mayor, el rol de la familia se va volviendo más importante. Van a ser nuestros aliados, nuestros colaboradores, los que nos van a permitir tomar ciertas decisiones en donde la persona mayor le dificulte o le cueste mucho más tomar alguna decisión. Entonces, siempre hay que tenerlos como aliados. ¿Ya? Hacerlos partícipes, aliados, colaboradores, considerando también la historia previa al ingreso de la persona mayor al ELIAM. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud o las actitudes del equipo hacia las familias? Algunas, bueno, tenemos varios tipos de actitudes y algunas de ellas pueden incluso generar distanciamiento de las familias. Así que hay que ser muy cuidadoso en cómo nosotros abordamos y generamos este primer vínculo y cómo lo vamos desarrollando en la medida que va avanzando el tiempo. Por ejemplo, cuando un familiar va a dejar a la persona mayor, la acompaña al ingreso, establecer los límites, ¿ya? Y hay algunas veces en donde se les indica que el cuidado de las personas mayores va a ser exclusivamente de los profesionales, que las familias no se deben involucrar, el cuidado es responsabilidad del ELIAM y que ellos no se involucren. Entonces ahí lo que hacemos es generar al tiro una limitancia y una distancia con las familias en no querer involucrarlos en ninguna actividad que se haga al interior del ELIAM que tenga que ver con los cuidados. ¿Cachai? Entonces, esto lo que hace finalmente es ser incompatible con el modelo de atención central de la persona, que lo que quiere hacer es generar y facilitar el vínculo y que no se pierda en el tiempo. Hay familias que que han tenido el cuidado, y generalmente también la mayoría son mujeres que han tenido el cuidado de esa persona mayor durante mucho tiempo, a veces años.
y que es muy difícil para esas personas lograr desvincularse de todas las tareas que hacían, y están muy pendientes de cómo lo hacen, y están muy pendientes y quieren participar mucho de ciertas actividades de cuidado. Entonces, lo que hay que hacer es ir negociando, es abrir la posibilidad para que si ella le gusta llevarla al baño, por ejemplo, cuando va, o le gusta pintarle las uñas cuando va, o le gusta ordenarle la cama cuando va. Entregar estas facilidades para que ese vínculo no se vaya perdiendo y para que la persona, la familia, digamos, tampoco se vaya distanciando, ¿ya? El tipo de relación que se logra establecer con las familias es clave para facilitar el trabajo con ellas, o por el contrario, se pueden generar barreras de comunicación que finalmente van a terminar por destruir el vínculo que tiene tanto el ELEAM con el familiar o la persona mayor con su familiar. Entonces, hay que ser estratégico, ¿verdad? Hay que ser empático también y lograr establecer un vínculo con la familia que sea siempre, siempre, siempre desde el respeto y la colaboración, ¿ya? Son procesos, ustedes mejor que yo lo saben, muy distintos en cada caso también, y que cada uno de ellos va a merecer el respeto y el tiempo en el proceso de adaptación. Finalmente, yo creo que todos en un ELEAM terminan interviniendo con las familias. De una u otra manera terminan haciendo atención también a las familias, terminan orientando a las familias, conversando con ellos, muchas veces se van a desahogar, muchas veces también tienen sentimientos de culpa por haberlos ido a dejar allá, a veces incluso pasa que están a punto de ingresar a la persona mayor y se arrepienten en la entrada porque la hija no quiere, se arrepintió a último momento. Entonces hay un sinfín de situaciones en donde la familia va a estar involucrada y por lo tanto tenemos que hacerlos parte de este trabajo. Entonces, aquí hay 5 puntos importantes de la intervención que muchas veces se hace con la familia. Primero, hay que entender que el cuidado parte desde la voluntariedad, el cuidado de las familias hacia la persona mayor. ¿Por qué? Porque un ELEAM se supone que entrega todas, ¿verdad?, las atenciones de cuidado. Pero se debe también, o sea, el no cuidar o el decir yo ya no estoy apta para cuidar a la persona mayor es una opción y no se debe vincular ni con el abandono, ni con la falta de cariño, ni con una negligencia. Cuando una persona o un familiar toma la decisión en conjunto con la propia persona mayor de ingresar a un establecimiento de larga estadía, muchas veces vienen con estos sentimientos de culpa. Y eso es lo que nosotros no podemos reforzar ni podemos, ¿verdad?, digamos, aceptar o hay que trabajar en ello para que para que la familia entienda que el cuidado pasa a ser voluntario. Si él quiere apoyar en el cuidado de la persona mayor al interior del ELEAM, se pueden hacer algunas negociaciones, se puede permitir hacer cierta parte del cuidado que el familiar requiera. Por ejemplo, recuerdo muy bien que en un ELEAM había una persona que tenía una sonda nasogástrica y su hija estaba muy afligida porque nadie le iba a hacer el cuidado que ella le hacía a esa sonda. Entonces, el director del ELEAM permitió, en conjunto con la enfermera, que se pudiera hacer este cuidado diario. La hija, me acuerdo que iba diariamente, todos los días, en un principio, a ver cómo estaba haciendo el tema de la sonda, ¿verdad? Y ella tenía capacitación porque llevaba muchos años haciéndole este cambio y continuó haciendo eso el tiempo que fue necesario, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, el no cuidar, como les decía yo, es una opción cuando se trata de una persona que está en un establecimiento de larga estadía. Me refiero a la familia. Otro punto importante que también se debe abordar es la complementariedad de los cuidados entre el equipo y la familia. ¿Por qué? Porque el cuidado del equipo no va a sustituir nunca el cuidado de la familia y sobre todo hablando en términos más emocionales. También hay cuidado emocional, también hay un vínculo emocional que cuidar, también hay relaciones que no se pueden perder y que son parte también del cuidado que se le entregan a la persona mayor. Y esto debe estar equilibrado entonces con el rol que puede cumplir el equipo profesional, la cuidadora, con el familiar o los familiares que muchas veces se involucran. Entendemos también que hay otros casos en donde no existe nadie, ¿ya? Pero en el caso en donde existe alguna familia y que muchas veces son muy exigentes en el cuidado, hay que ir considerando todas estas opciones.
El tercer punto que hay que ir trabajando en la medida que va existiendo es la desculpabilización de las familias, por el hecho, como les comentaba, de que tienen que tomar esa decisión de que su papá, su mamá, su hermano, su pareja ingrese a un LEAM. Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de disminuir esa sensación de culpa. Ya la decisión que fue tomada en conjunto y en beneficio siempre de la persona mayor. Entonces, existe y es natural y normal que una persona que ha llevado el cuidado de una persona durante muchos años, de un momento a otro, no es más capaz de poder realizarlo, se tome la decisión de ingresar al UNEAL, pero con una sensación de culpa que es horrible. Llegan todos los días, muchas veces llorando, que lo quieren sacar, que se quieren devolver, sabiendo que no tienen las condiciones para poder seguir cuidando a esa persona. Entonces, esto de tener que acudir a un recurso ajeno porque él ya no es capaz, muchas veces la culpa invade y genera situaciones muy angustiantes para las familias. Y yo creo que muchos de ustedes también le ha tocado ver o intervenir este tipo de situaciones, porque terminan afectando a la persona mayor que está dentro. Ya ver a su familia, que la va a ver, que se pone a llorar cada vez que lo ve, no es sano ni para el adulto mayor ni para el familiar. Eso también es un área a intervenir con la familia. La capacitación y la cooperación con el centro, en torno siempre a qué, a los cuidados. Se tiene que capacitar, orientar, educar, por ejemplo, en las patologías que está teniendo la persona mayor. Cuando hay, por ejemplo, una situación de demencia, hay muchas familias que no entienden nada de lo que es la demencia, que no saben cuáles son los síntomas de la demencia. Entonces siempre piensan que a lo mejor es solamente que se le olviden las cosas, pero es mucho más profundo que eso, ustedes lo saben. Entonces hay que ir educando el por qué se aborda de esta forma, por qué se aborda de esta otra. ¿Para qué? Siempre con el fin de que las acciones que lleve a cabo la familia cuando va a ver a la persona mayor sean consistentes y coherentes con el plan de atención y vida. ¿Ya? El cuidar de manera conjunta, en cooperación, en coordinación, para que los planes de atención no se vean perjudicados. Y para eso es la capacitación continua o cuando se requiera. Y por último, otro tema importante que hay que abordar con las familias son los cuidados compartidos por el grupo familiar. Cuando hay más de un familiar, a veces también sucede, quizás son los menos, pero que hay más de un familiar presente, a veces son 3 o 4 hijos, a veces es la pareja o a veces incluso amistades que son muy fuertes. Y resulta que cuando los van a ver siempre hay uno que ayuda más en el cuidado que los demás, ¿ya? Y la idea es que ojalá si existe esa situación se pueda abordar, se pueda, digamos, compartir esos momentos de cuidado, por ejemplo, cuando llega una familia y quieren ayudarle a comer porque la persona mayor requiere de apoyo para comer, que se vayan turnando, que vayan aprovechando el tiempo que tienen con la persona mayor entre todos los integrantes de la familia y que no recaiga tan solo en una persona, ¿ya? Es lo ideal. Hay personas que les gusta hacer todo ellas solas, que vienen con un rol de cuidado de muchos años, entonces cuesta un poco negociar con estas cosas, pero debe ser algo que se debe, ojalá, poner más atención. Esto, digamos, son los 5 ejes principales en los cuales se debiese intervenir con las familias, que a mí no me cabe duda que muchos de ustedes ya lo hacen y que pese a que la atención es principalmente enfocada en la persona mayor, ustedes también terminan haciendo trabajos con las familias y eso hay que visibilizarlo y hay que considerarlo dentro de lo que es el modelo de atención, porque las personas mayores no son una persona sola que estuvo sola en el mundo, no, él estuvo rodeado de personas hasta antes que ingresaran a los LEAM. Ellos fueron parte de un núcleo familiar, ellos fueron parte y vivieron en un entorno familiar, entonces muchas veces el transar o el entregar estos cuidados a un tercero puede generar algunas crisis que si no somos capaces de abordar, pueden terminar teniendo muchos conflictos. Yo creo que a más de alguno le ha sucedido. ¿Qué me pueden comentar respecto a esto de las familias? ¿Alguna experiencia? ¿Algún abordaje que quieran compartir? ¿Alguna situación interesante?
En el chat hay un comentario, Yadi. María José Figueroa dice: la diada familia adulto mayor es necesaria para el cuidado de los residentes. Sin embargo, se debe regular esta interacción dentro del ELEAM. Procurar incluir, pero no invadir. Exacto, justamente, porque hay mucho también paternalismo y esto de que se infantilizan a las personas mayores también sucede mucho. ¿Alguien más que quisiera contarnos sus experiencias con las familias? No hay más comentarios. Bueno, entonces les quiero agradecer nuevamente por ser parte de esta capacitación, por su participación, por su escucha activa y espero que de verdad esto haya contribuido aún más a lo que ya hemos visto. Espero que haberles entregado herramientas, nos quedan algunas más, nos queda una estrategia más que ver y vamos a ver también otras cosas en la próxima sesión interesantes. Así que nada, pues muchas gracias, espero que les haya gustado y que logren ir generando estos pequeños cambios que a veces pensamos que no se pueden hacer, pero que si lo vamos evaluando y vamos viendo en el día a día, se pueden ir generando. Muchas gracias, Yadira. Vamos a despedir entonces esta jornada. Agradecemos enormemente a Yadira por su presentación y a todos los ELEAM que pudieron participar en esta instancia. Esperamos que la jornada haya sido de utilidad para las labores que realizan. Recuerden que subiremos esta presentación en la plataforma ELEAM Chile y que el material de apoyo lo enviaremos a los correos que registraron en su lista de asistencia. Si hay alguno que no alcanzó a pinchar el link que está en el chat, se los dejamos aquí abajo. Y si alguien no alcanza a sacarlo antes de que cerremos esta reunión, pueden pedirlo al supervisor o supervisora de su región. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima instancia. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias.